Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Les saludo en este día 15 de abril del 2020, en la cual estamos entrando, o ya entramos en la tercera fase de la pandemia, la fase 3, donde los números negros, los números de malas noticias, están aumentando. Pero creemos también que el pueblo de Dios está aumentando su fe, está aumentando su confianza, está tomando las medidas preventivas para evitar contagiarse con el virus mortal, pero también para cuidarse y proclamar lo que hay en su corazón: vida, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Quiero invitarle en esta mañana que se conecte con nosotros, que comparta, que nos retroalimente, porque a través de esta manera estamos conectados con usted. Pero antes de estar conectados con usted, queremos estar conectados con el cielo. Bueno, pues nuevamente comencemos con esta tercera cápsula, cuarentena número 2. A todos mis hermanos, es una bendición comunicarnos con todos ustedes por esta conexión online, pero es una mayor bendición estar conectados a los lugares celestiales en Cristo Jesús y oír lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando a la iglesia, y lo que el Espíritu Santo de Dios le está hablando al mundo a través de la iglesia, tal y como lo quiso Jesús. Recordemos esta palabra que salieron de los labios de Jesucristo, hablando del Espíritu Santo de Dios. Dijo así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Solo el Espíritu Santo, porque hay otros espíritus, nos pueden guiar. Solo el Espíritu de verdad nos puede hacer saber las cosas que están por venir, porque Él lo sabe todo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él da a conocer las cosas desde antes que sucedan. Solamente el Espíritu Santo nos puede decir cómo atravesar esta cuarentena, sabiendo que la cuarentena en la Biblia es un tiempo de prueba. En la agenda de Dios, que es el calendario de las fiestas judías, todo comienza en un tiempo de crisis, para traer un cambio, para traer una transformación en el corazón del hombre y en el corazón de la iglesia, para pasarlo a algo nuevo, a algo mejor, algo de mayor bendición que la etapa anterior. Creemos firmemente y tenemos la convicción que ese es el tiempo en que Dios va a sacar a la iglesia de la condición actual de pasividad, de inactividad, de conformismo, de apatía e indiferencia, para pasarlo a una etapa de las dimensiones celestiales. Hoy más que nunca tenemos que entender cuál es el propósito de las cuarentenas en la Biblia. Continuamos con los casos de cuarentena en la Biblia y veamos qué ejemplos, qué cambios vienen después, para poder aplicar esos cambios, esos ejemplos
a nuestra generación, a nuestro liderazgo, en nuestra familia, para que podamos ser aprobados por Dios en todo tiempo y en todo momento. Porque esta cuarentena va a pasar, pero el plan de Dios continúa y avanza cuando la iglesia pasa de esta situación a una dimensión de amor a Dios, de lealtad y de fidelidad a Dios, basado en los pactos de sangre. En la etapa de Josué, sucesor de Moisés, vemos un cambio completo de una generación. Estoy hablando de una generación completa. En Josué capítulo 5 dice así: porque los hijos de Israel anduvieron en el desierto por 40 años, hasta que los hombres de guerra, escucha la palabra, hasta que los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Terminaron, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual les juró que no les dejaría ni siquiera ver la tierra, de la cual Dios había jurado a sus padres, que les daría la tierra donde fluye leche y miel. Aquí hay una enseñanza muy hermosa para esta generación. Hablando de la generación nueva de Josué, dice: a ellos, a los hijos de ellos, los hijos de la generación que se quedó postrado en el desierto, que les había de suceder en su lugar, Josué, el nuevo líder, los circuncidó, pues eran incircuncisos porque aún no habían sido incircuncidados por el camino. Los Josué es una generación conquistadora, es una generación arrebatadora de promesas. La circuncisión simboliza consagración, limpieza de corazón. Dios no cambia, mamado. El Dios de Moisés y el Dios de Josué les exigió a ellos, nos exige a nosotros, a esta generación, y exigirá siempre, pedirá santificación, lealtad y fidelidad. Cada crisis, Dios los metía a una cuarentena y los sacaba para una mayor bendición, para avanzar en el plan redentor de Dios a través de los siglos. Veamos otro tiempo de crisis, un tiempo de crisis en el liderazgo. En los días de Elí, que simboliza un liderazgo viejo, caduco y permisivo, y un nuevo liderazgo, el liderazgo de Samuel. En 1 de Samuel 4:18 dice así: y aconteció que cuando Elí hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Otra vez una cuarentena. Este tiempo de crisis fue un cambio de liderazgo, de un liderazgo caduco y permisivo, del liderazgo de Elí al liderazgo profético de Samuel, uno de los hombres más santos que la Biblia en el Antiguo Testamento da testimonio de él. Samuel fue el último de los jueces y primero de los profetas en ese tiempo, porque estableció la escuela de los profetas. Gracias a Dios que las escuelas de los profetas siguen funcionando hasta el día de hoy. Aquí hay un hermoso cuadro de una transición de liderazgo. Los Elí, símbolo de un liderazgo permisivo, con el pecado de sus propios hijos en casa, de sus nietos y de sus generaciones, pero también de los hijos espirituales. Y al permitir esto, se corrompe todo el pueblo. Aquí es donde viene esa famosa palabra que muchos, algunos que leen la Biblia a profundidad, dice: y Icabod, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué quiere decir Icabod? La gloria de Jehová fue truncada. Pero de este tiempo de crisis
salieron los profetas para el pueblo de Israel y se estableció las escuelas de profetas. Continuemos en el avance de los ejemplos de las cuarentenas en la Biblia. En los tiempos de Amós, eran tiempos de crisis en el cautiverio del pueblo hebreo judío en Babilonia. En Amós 2:10 dice así: y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, solo a los hebreos de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, otra vez la palabra cuarentena, para que entrases en posesión de la tierra del amorreo. Dios levantó al pueblo para ser una generación conquistadora, una generación con cambio y transformación de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios en el corazón del pueblo y de liderazgo. Pero el liderazgo debe de entender lo siguiente, y dice así: para que entréis en posesión de la tierra de los amorreos. Escúchame bien esta palabra: y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fueran nazareos, es decir, consagrados a Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo este hombre? Esta generación es su liderazgo. Mas vosotros le disteis a comer, les disteis a beber vino a los nazareos, y a los profetas les mandaste diciendo: no profeticéis. ¡Qué terrible! Esto es terrible. Lo que sucedió en esta generación está volviendo a suceder en estos días. Lo que está pasando aquí es que Dios levanta a nuestros hijos naturales y espirituales para ser hombres consagrados, para ser nazareos, para ser profetas, para ser ungidos, para llevar la voz al mundo. Por eso me encanta esta cita que dice: creed en Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Hablando de Cristo como león de la tribu de Judá. Si el león ruge, ¿habrá presa? Claro que sí. Y si Dios habla, ¿quién lo profetizará? Dios sigue hablando a través de la Biblia para lavar robos, pero Dios sigue hablando a los profetas hoy en este día para tener una palabra específica para un tiempo específico, para un pueblo, para una nación o para un ministerio o una persona específica. Dios no hará nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y mira qué es lo que está pasando en esta generación y está pasando ahorita. Pero sus padres les dieron a beber vino. Se relajaron. No importa, no pasa nada. Un traguito, una no es ni una, dos es una. Y al rato ya están embriagados. Tal vez con sidra, tal vez con vino, otra vez, tal vez con los afanes y embriagueces de este mundo. Y lo peor es que les impidieron profetizar. Hoy existen muchos líderes que están cometiendo este gravísimo error. La mundanalidad. El beber vino simboliza dejar la consagración, dejar la santificación a Dios. Estos son los líderes religiosos que rechazan a los verdaderos profetas de Dios, que han sido enviados por Cristo, que han sido enviados a hablar lo que el Espíritu Santo de Dios habla hoy a la iglesia. Voy a decir esto con temor y temblor. Ponme mucha atención, porque esto es muy delicado. Un pastor preguntó: pastor, con esto del coronavirus, ¿y si algunos miembros de la iglesia ya no regresan a la congregación? ¿Qué vamos a hacer? Buena pregunta, ¿verdad? Yo les daré mi respuesta personal. Búscalos, llámalos, visítalos, habla con ellos, porque esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Dios nos llamó a recoger, a empuñar, a guardar a las almas
tenemos que dar cuentas de ellas. Pero de antemano te digo, algunos se desconectarán, ya no regresarán. Este tiempo de cuarentena, los miembros de la iglesia van a escoger destino. Escucha, el arraigo, la fidelidad a su propia familia, a su propia casa y a la iglesia es algo que nunca entendieron. Por eso es que hay tanto índice de divorcios dentro de la iglesia, porque nunca entendieron la santidad, la consagración, el arraigo, la lealtad y la fidelidad dentro de sus vidas y en la familia, y menos en la iglesia. Déjalos. ¿Qué puedes hacer si no entendieron o no entienden al Espíritu Santo de Dios, que es el único que les puede redarguir, ni a la palabra de Dios, ni a la palabra de Dios? ¿Tú crees que te van a entender, pastor? ¿Tú crees que te van a entender? No te van a entender. Los más sí te entenderán. Los menos no te van a entender. Bueno, eso creo yo, que los más sí van a entender, que será un ínfimo porcentaje de aquellos que no entenderán. Algunos no van a entender porque nunca han entendido. Los van a dejar. Otros van a aprovechar el momento para salir de la casa, para salirse del abrigo, del cobijo, de la casa, del pastor, del ministerio que los amparó. Si le dan la espalda al Espíritu Santo y a su palabra, también lo harán con el hombre. Quiero también mencionar este otro punto para podernos ubicar. El propósito de estas cápsulas es ubicar a la iglesia, ubicar a la presente generación, ubicar al liderazgo de nuestra propia congregación y ubicar al liderazgo pastoral. Escúchame, jamás habíamos tenido en la historia de la iglesia un tiempo como el actual. Y me voy a atrever a decir algo. Ese tiempo que recién acabamos de terminar con esta cuarentena, cuando inició, creo que ya pasó, ya se acabó. Estos tiempos pasados, en que lo hemos tenido todo, fíjate, lo hemos tenido todo. Tenemos su presencia, tenemos su protección, tenemos la manifestación de sus milagros. Hoy en la iglesia estamos tan fastidiados de ver milagros sobrenaturales, pero la mayoría no lo aprecian, no lo valoran para nada, no valoran lo eterno, les parece fastidio. Y esto es triste, muy triste. ¿Por qué te digo esto? Porque existe una total falta de reverencia, falta de respeto entre los mismos cristianos hermanos, una falta de respeto dentro de los hermanos en la propia familia, porque el cristianismo se vive en la primera familia, la casa. Una falta de respeto al liderazgo genuino, al liderazgo llamado, ungido y escogido por Dios. Lo juzgan, lo critican a los verdaderos siervos de Dios que tienen un fruto, un testimonio evidente. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Todo esto entristece
y apaga el espíritu. ¿Por qué? Porque esto es ofender el Espíritu Santo de Dios, porque Dios, ese es quien envía a los apóstoles y a los siervos verdaderos de Dios. Y lo que hablan los siervos, no estoy hablando de profetas falsos, lo que hablan los siervos verdaderos y genuinos de Dios, viene del Espíritu Santo. Y contristan el Espíritu Santo en su propio corazón, en su propio espíritu. Se apaga, se entristece. Por eso es importante que entendamos, ese es el propósito de estas cápsulas, para pasar esta cuarentena. Voy a dedicar una cápsula completa a las ofensas contra el Espíritu Santo de Dios, porque esto es lo único que nos puede librar. El Espíritu Santo de Dios, la preciosa persona del Espíritu Santo de Dios, es el único que nos puede ayudar, fortalecer, traer la fe, la unción, la santidad, la presencia de Dios viva, real, tangible y manifiesta en este tiempo de final de la manifestación de la gloria de Dios, porque la gloria postrera de la casa del Señor será mayor que la primera. Amado, volvámonos a cultivar la presencia, la relación, la intimidad, la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Pero volvamos a las cuarentenas. Veamos otro caso. En Éxodo 16:35 vemos el tiempo del maná. Hoy escuchaba por ahí la palabra de un predicador, hablaba del maná. Y dice, ¿cuál es el maná? Y dijo, bueno, que es una banda rockera del año de los 80, de los 90. No, mi hermano, el maná de la Biblia dice así: así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Te voy a decir lo siguiente. De cada cuarentena, de cada etapa, Dios tiene un límite. Las pruebas de Dios siempre tienen un límite. Pero algunos no entendieron. Nunca entendieron que estaban a prueba, que estaban en cuarentena. Estos tiempos de cuarentena es para que tú y yo lo dediquemos no solamente a tomar la Pascua en una cena, como un acto religioso, sino para valorar el poder de la sangre, santificar nuestra vida y cubrirnos, nuestra familia, pero también para santificar los 7 días de los panes sin levadura, porque después de los 7 días vienen los 40, que eso es lo que estamos en cuarentena. Sí, estaban en cuarentena, no entendieron. Entendamos, mis amados. Deuteronomio 8:2, hablando del maná y de la cuarentena. Y te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Pregunta, ¿tú crees que Dios no sabe lo que hay en tu corazón? Claro que sí. El que no lo sabe eres tú ni yo. Pero la cuarentena es para que tú te des cuenta cuál es la condición de tu corazón. Recuerda, los 40 años es un tiempo divino de prueba, en la que Dios probará el corazón de cada ser humano. Escúchame, el corazón del incrédulo va a tener la oportunidad de dejarse influir por el Espíritu Santo de Dios, porque estamos enfrente de presenciar el mayor derramamiento del Espíritu Santo de Dios en la historia de la iglesia. Y a la iglesia nos tocará vivir el tiempo del mayor avivamiento de la historia de la humanidad, la más grande cosecha de almas. Este es un derramamiento del Espíritu de Dios de tal manera que nunca lo ha habido. Hemos tenido avivamientos en la historia de la iglesia en el siglo pasado, foquitos aquí, foquitos de avivamiento allá, en una nación, en otra, en un tiempo y en otro, pero el derramamiento del Espíritu Santo de Dios que viene es de una manera total, es la lluvia tardía.
Este derramamiento de Dios, del Espíritu de Dios, provocará que todo aquel incrédulo, impío, inconverso, brujo, hechicero, que se voltea a Dios, será salvo. Porque todo el que invocare el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Y tercero que quiero ver en este tiempo de prueba y cuarentena, la iglesia madurará, entrará en una nueva etapa de recibir de la plenitud de Dios. El Evangelio de Juan nos dice, hablando de Jesucristo, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. La plenitud de su gracia es tomar, es beber y comer del maná del cielo. Cristo dijo, vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Yo soy el pan vivo del cielo que descendió del cielo. El que comiere de este pan tendrá vida y no morirá jamás. Comer pan del cielo es comer de su naturaleza, es tomar de su fidelidad, tomar de su santidad, beber y comer de su amor, recibir la unción que viene de Él. Este será el tiempo expresado por el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Te suplico que leas capítulo 7 de Daniel, que nos habla de la conclusión de estas pruebas, en la cual los santos recibirán el reino. Y lo escrito por el profeta Pablo en Romanos capítulo 8, donde dice, pues tengo presente que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amados, fe es confiar, fe es esperar en Dios, pero fe es accionar conforme a la dirección del Espíritu Santo de Dios, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios conforme a la palabra. Es que estoy esperando en Dios, sí, pero Él también está esperando que tú te actives en esto. Yo doy gracias y gloria a Dios porque lo mejor viene. En nuestro programa radial, el enfoque ha sido algo bueno viene, algo bueno viene, basado en Hebreos 6:9. Estoy completamente persuadido, tengo esta convicción que lo mejor viene en cuanto a la salvación, en cuanto a la eternidad de tu alma. Después de esta cuarentena viene lo mejor. Previa a la segunda venida de mi Señor Jesucristo, la gloria postrera de la casa del Señor, de mi Señor, será mayor que la primera. Por eso es importante que tengas una casa, que tengas una congregación, que te arraigues, que seas leal y fiel, porque si no, te vas a desperdigar, te vas a desparramar. Y esta va a ser la manifestación. La familia se desintegra. Cuando la familia permanece unido a Cristo y en la iglesia, que es su cuerpo, tu familia consanguínea permanecerá unida. Pero me hicieron otra pregunta. Pastor Emilio, ¿qué pasará con la iglesia que no pase la prueba? Pero la iglesia que no pase la prueba de la cuarentena, y a la iglesia que no se arrepienta y decida a no ser guiada por el Espíritu Santo de Dios, te lo advierto, antes que suceda, esto es lo que va a venir. Una separación entre las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Una separación del trigo a la derecha y de la cizaña a la izquierda. ¿Por qué me dice esto, pastor? Porque lo dice la Escritura. En Mateo capítulo 13, versículo 24 dice así: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla, buena semilla en su campo, el corazón del hombre. Pero mientras dormían los hombres,
vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así que no duermas. Vigila, vela por tu vida, por tu casa y por tu familia. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando se dieron cuenta, los discípulos quisieron arreglar este asunto del trigo y la cizaña humanamente. Pero Jesús le dijo, no haga nada. No sea que al arrancar la cizaña, arranques también el trigo. Dejarlos crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Escúchame bien, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, no es el hombre el que va a segar, son los ángeles. Recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Dónde se queman las cosas? Los manojos de basura, de cizaña, en el fuego del infierno. ¿Dónde se guarda el trigo maduro? En el granero, en los lugares celestiales con Dios. Entendamos, iglesia, estamos viviendo tiempos de cambio, tiempos de transformación. A la medida que se acerca la segunda venida de Jesucristo, la separación entre el trigo y la cizaña será más y más evidente, más evidente. Lo vas a ver con tus propios ojos. Concluyamos con esta cápsula. Es Cristo el que habla aquí. En Apocalipsis 21:6 dice así: y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que tiene sed va a venir a comer del vino, del maná, del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero también dijo lo siguiente, siempre hay un pero. Apocalipsis 21:8, te recomiendo que veas los 3 últimos capítulos de Apocalipsis, 19, 20 y 21, los 3 últimos a partir del 19. Pero los cobardes son los miedosos, los que tienen miedo, los incrédulos, los que no creen, los abominables, los tibios, los homicidas, los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 22:7 es la buena noticia en este momento y en la siguiente etapa. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No es mi profecía. Yo solamente estoy repitiendo lo que repitieron, lo que hablaron los profetas escriturales, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la palabra logos. La palabra rema específica es dar la palabra específica para el tiempo específico en el tiempo de Dios. A Jesucristo le preguntaron cuántos serán estas cosas y del fin del siglo. Dijo, no os importa a vosotros saber ni el tiempo ni las sazones. Tiempos y sazones. El tiempo de Dios y los sazones de Dios. ¿Qué es el sazón? Dale el tiempo para que madure el cocimiento, echarle la sazón y presentar el mejor platillo. Dios está sazonando a su iglesia en el tiempo de Dios, poniéndole el sazón de Dios. Y me dijo, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía.
Este es el tiempo que viene para adelante, después de esta cuarentena. La separación de las ovejas de los cabritos. La separación del trigo de los creyentes maduros de la cizaña. Pero Dios termina el libro de Apocalipsis haciéndonos una invitación y una advertencia final. La invitación es esta. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu de Dios que mora en ti dice, ven. Y el Espíritu de Dios que mora en la iglesia, que está conectada a la cabeza que es Cristo, dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es la invitación. Ahora te daré la advertencia. Apocalipsis 22:18. Es Jesucristo el que está hablando. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de todas las cosas que están escritas en este libro. Y dice así, y concluye: el que da testimonio de estas cosas, que es Cristo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor Jesús, ven. Concluyamos esta cápsula con una oración. Padre eterno, Padre bendito de la gloria, gracias por este tiempo de cuarentena. Gracias por este tiempo de prueba. Ayúdanos a estar apercibidos, a entender que esto va a ayudar a bien, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que te aman. Porque esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros más excelente y eterno peso de gloria. Espíritu Santo de Dios, fortalécenos con el poder de tu fuerza. Ayúdanos a ser entendidos que es necesario correr a Jesús, poner nuestros ojos en Jesús. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Amado, te invito a la siguiente cápsula. Estaremos dando el mensaje de los panes sin levadura. Dios te bendice.